Listo, salimos. Listo. Buenas tardes a todos. Es un gusto tenerlos acá con nosotros en este en vivo que estamos haciendo en conjunto con la Fundación Renacer, con la doctora Carolina, que nos acompaña el día de hoy. Básicamente en el contexto de esta semana en la que hemos celebrado el Día Internacional de la Epilepsia el pasado 12 de febrero, porque en general febrero y marzo son meses en los que tenemos fechas conmemorativas sobre epilepsia. El 12 de febrero es el Día Internacional de la Epilepsia y en marzo tenemos el Día Púrpura, que también es de concientización sobre esta patología. Y la idea es que todos unamos esfuerzos para poder hacer mucho más visible esta condición, esta enfermedad crónica, y que las personas, tanto el personal de salud como todas las personas de la comunidad, sepamos más de ello y podamos así ayudar más a las personas que sufren de epilepsia. Y Carolina es una persona que hoy nos va a contar cosas muy interesantes, porque Carolina está en los dos lados. En realidad Carolina nos va a contar un poco su historia de vida y cómo precisamente por eso muchas de las actividades y cosas que hace las ha encaminado para ayudar a las personas que tienen epilepsia. Entonces cuéntanos un poquito tu historia. Bueno, primero pues dar las gracias por la invitación. Estoy muy contenta pues como de estar en este espacio porque realmente yo pienso que educar es como la única forma de desmitificar muchas cosas y como le decía anteriormente la doctora Laura, pues yo estoy como en las dos facetas. Yo soy paciente de epilepsia ya hace muchos años, pero pues obviamente me formé como abogada y uno cuando está en ese espacio como de estudiar tanto, pues uno entiende que cuando uno educa es la única manera de quitar tantas barreras, ¿cierto? Entonces es como si estuvieran los dos lados. Mi epilepsia, o porque obviamente todavía me dan crisis convulsivas, es una epilepsia focal. Fui diagnosticada a los 12 años, pero pues prácticamente yo creo que venía desde antes, sino que yo creo que esos diagnósticos no son tan fáciles a veces de dar, ¿cierto? Porque Sí. eran ausencias. Entonces, claro, como no vemos en la típica convulsión, ¿cierto? La tonicoclónica, entonces no creemos que es epilepsia, ¿cierto? Sin embargo, pues sí hay como unos rastros allí de que sí pudo haber sido desde más pequeño. Eh, yo empecé, mi mamá dice, ¿cierto? Que ella empezaba como a notar que yo nací en Barranquilla, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, pues el plan de nosotros era siempre ir al mar. Mi mamá decía, a mí me parecía muy chistoso, era que tú ibas al mar y cuando tú te devolvías salías rápido corriendo y me decías, mami, me siento mal y te desmayabas. Y salíamos corriendo para las clínicas, pero nunca Sí. hubo un diagnóstico. O Yo sea, no, creería no que desde sabíamos ahí qué empezó. era. Básicamente se quedaba en que te Exacto, desmayabas y listo. exacto. Entonces decía, yo creería que desde ahí empezó algo, pero algo que no era, que era incierto tanto para los médicos como para nosotros. En mi familia no había rastro de epilepsia, entonces mucho más, pues más difícil como de llegar al diagnóstico. Eh, Empecé pues normal a estudiar y en principio pues como mi mamá dice, tú tuviste tu proceso de gatear, de caminar, de hablar, digamos que normal, ¿cierto? Pero ya cuando empiezo a estudiar, ya digamos que la primaria, ¿cierto? Entre esa fase de la primaria y todo el colegio, ya fue donde sí se empezaron a ver como unas dificultades en el aprendizaje. Pues ellos no podían decir que era un déficit de atención y esto, porque tampoco, ¿cierto? En ese momento había tampoco tantos recursos como de pronto los hay ahora, que sí se puede identificar pues desde más pequeño todo esto. Sí. Pero sí se veía que yo no aprendía pues como tan velozmente como otras personas y que se me dificultaba más las matemáticas, las ciencias exactas, pero obviamente pues tampoco era como algo raro porque a cuántos no se les dificultaban las matemáticas, ¿cierto? Claro. Entonces
allí era como, bueno, sí, pero no será la única niña, ¿cierto? Eh, entonces ahí se empezaron a ver ese tipo de dificultades. Mi mamá ya de tanto buscar empezaron a viajar de ciudad en ciudad hasta que llegan pues donde unos neurólogos Ujú. y empiezan a hacerme exámenes y entre todos los exámenes ya diagnostican que es epilepsia. Ya con un diagnóstico, pues obviamente ya uno, aunque el shock emocional es fuerte, tanto para el paciente como para los cuidadores, porque obviamente que te diagnostiquen una condición no es fácil, Claro. ya se tiene algo claro. Entonces yo pienso que a pesar de que el impacto es incómodo, es bueno porque, bueno, uno dice, ya se sabe qué es y se puede trabajar sobre eso. Entonces ya ahí empiezan como a mirar, bueno, ¿cómo vamos a hacer en el colegio, cierto? Y qué recursos se necesitan, ¿cierto? Entonces allí ya empiezan pues como a hablar con el colegio, que se pueden presentar estas crisis. Bueno, digamos que algunos colegios o los primeros lo tomaron como bien, ¿cierto? Sí. Pero cuando yo me vengo ya, mi papá lo trasladan de ciudad, pues ya estos colegios acá ya sí empiezan como no, mejor llévela a un colegio de niños especiales. Solo por la eh, epilepsia empezaron a poner exacto. problema. Y aparte que era la única niña en todo el colegio que sufría de epilepsia. Al Y era un menos que ellos colegio que tenía supieran, o que ellos supieran, exacto, porque y que se daba, exacto. sí, Porque porque seguramente habían, pero los papás tampoco contaban. correcto, O los mismos papás ni siquiera también sabían, porque pues no estaban diagnosticados o exacto, entonces era la única niña, un colegio que tenía desde kinder hasta bachillerato, entonces eran tantas niñas y yo era la única que se me presentaban las crisis en público, en clases, bueno, en el descanso, en tenías una todo frecuencia tipo alta de de... crisis, ¿no? Tu epilepsia siempre ha sido difícil de manejar, que eso es algo Yo tengo que me atrevo a una mencionar epilepsia, porque creo que sí, entiendes muy bien la situación de muchas personas, porque hay personas que tienen epilepsia que están controladas y realmente es aceptar la enfermedad y se toman sus medicamentos y siguen con su vida normal. Aunque no es que sea fácil, yo sé sí, que no es fácil aceptarlo. de hecho, mi epilepsia la llaman fármaco resistente porque Ujú. también he pasado por muchos medicamentos, que eso pues también altera Sí, mucho pues como la vida de una persona y porque son tantos los medicamentos por los que pasa también el organismo de uno, ¿cierto? Que hay unos más fuertes que otros. Por ejemplo, ya sé que soy, por ejemplo, alérgica a cierto medicamento, al Epamil, entonces ya cuando pues llego a una clínica, a una consulta, lo primero que te preguntan es alérgica a qué o a qué medicamento. Entonces, eso claro. también es importante que fue algo muy difícil porque fue una experiencia muy compleja para descubrir esta como alergia, ¿cierto? Entonces ya empiezan pues como los médicos a tratar de sacarme del colegio, los profesores, Los a sacarme del profesores. colegio. Los profesores, no, un colegio de niñas especiales, nosotros se lo recomendamos, mi mamá decía, no, 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 porque ella puede, ahora, a un nivel diferente, pero ya puede estar en un colegio normal. Eh, Empezaron a meterme con psicólogos porque ya mi mamá era una maestra y mi mamá decía, no, acá hay que meter otros profesionales. Claro. Al principio, muy reacia, no me gustaban los psicólogos, decían que eso era para locos, bueno, una niña Yo no estoy loca, yo no voy por bastante, allá. yo no voy por allá, Claro. yo siempre tenía un carácter bastante fuerte, entonces salía por ahí derecho mi carácter, entonces bueno, pero empecé como a probar varios y hasta que me acomodé, ¿cierto? Yo pienso que el tema del psicólogo es todo. Yo le diría al papá que me está viendo, que apenas recibe un diagnóstico y a la persona, o sea, el psicólogo realmente es súper importante en la vida de uno con un diagnóstico. Yo creo que sea el que sea, cualquier diagnóstico, Sí, cualquier porque diagnóstico él de es la enfermedad crónica, persona, ¿no es cierto? Es que una claro, enfermedad crónica claro, es dura para todas las personas. claro, y entonces el psicólogo fue la psicóloga del colegio con el médico del colegio, mi colegio tenía los dos, psicólogo y médico, empezaron a aterrizar a los profesores, a los papás, a mis papás y a los mismos alumnos y a decir, bueno, no, Carolina se va a quedar acá,
ella se va a manejar de esta manera. Hicieron una mesa redonda con todos los las compañeritas que yo estudiaba, les Sí, explicaron qué tenían que hacer, cómo tenían que obrar en caso de crisis. Yo estaba con una hermana que somos como contemporáneas, ella era la que le tocaba todo, se asustaba horrible porque ella entraba como en shock. sí, le Entonces, costaba. pero ya, claro, entonces pues la llamaban como si fuera a salvarme y la pobre, pues yo creo que llegaba más asustada que todos, hasta que el médico dijo, no, vamos a hacer mesa redonda con todos los contactos de Carolina, de las compañeritas, y el médico explicó también que ya eso se volvió como, bueno, listo, ya sabemos qué hacer. Entonces ya las mismas niñas ya no tenían como ese miedo. Y la psicóloga se encargó también de, obviamente, hacerme un proceso interno en el colegio, pero también externo, y de obviamente aterrizar a los profesores de que esa condición pues no limitaba tanto para estudiar, a Claro. menos que pues yo tuviera otros diagnósticos, porque uno también entiende que hay niños que no solo tienen epilepsia, sino un trastorno en el lenguaje, pues ya ahí yo creo que ya sería como un papel diferente. Entonces a mí me ayudó mucho la psicóloga como a aceptar mi condición, que es lo más difícil. Yo sé, es el paso más difícil, Sí, pero el primero que hay que hacer, y yo creo que cuando uno acepta la condición, de alguna manera, entre comillas, se sana. Y cuando hablo de sanar, es que ya la aprendes a llevar. sí. Y no solamente como paciente, sino también como cuidador. Pues Como familia, a mis ¿no? papás también les tocó como familia, el Claro. entorno, los hermanos, todo. Entonces, yo empecé con la psicóloga y todavía yo tengo mi psicóloga y yo, mejor dicho, respaldo a los psicólogos 100% porque yo siento que ellos fueron una ayuda fundamental. Para ti. Eh, al neurólogo o sea, el neurólogo sí está allí, pero no te puede dar ese respaldo. Él te da el respaldo de otro tipo de exámenes, Claro. pero no te puede escuchar como te va a escuchar ese psicólogo que tiene las herramientas para ayudarte a salir adelante. Correcto. Entonces, yo digo que es una cadena, o sea, son el psicólogo, el neurólogo, el psiquiatra, y ya, pues, si uno necesitara otro, ¿cierto? Otro especialista o Otro rehabilitación especialista. o otras terapias para Eh, ayudar. Exacto, entonces, bueno, yo empecé, siempre, ellos siempre trataban de sacarme porque perdía materias, entonces decía, ay, no, este es el momento de sacarla. Y yo, entonces, hasta O que sea, tú en sentías, mi, tú el colegio sentías que en el colegio te querían sacar todo el tiempo. todo el tiempo, claro, Sí, o sea, los profesores, había una en particular que ella era, este es el momento, pero la rectora era una monja, pues ella era, sí, yo sí, estudié en era un colegio un colegio católico, católico, ok. era, sí, pero la rectora era una mujer muy estudiada, entonces había estudiado en Italia, entonces decía, no, la niña no sale de aquí porque no sale de aquí, porque la última palabra la da la rectora, si yo perdiera, no. Pero Ah, cuando pero se fue bien, esa tuviste el rectora, apoyo de ella, o sea, ella fue la que facilitó que tú sí, continuaras con el proceso. Y la claro, profesora porque esta ella que ya quería lloró. sacarte era porque tú qué sentí o qué piensas ahora ya viendo para atrás, porque en ese momento, Yo más siento allá de la que rabia que le ella, da a uno, pero en ese yo momento, pienso que de sí, pronto era la ignorancia, de pronto, ¿cierto? Como el desconocimiento, ¿cierto? De qué hacer, de todos esos mitos que también tiene la epilepsia, claro. porque pues todavía hay muchos mitos y uno todavía encuentra personas que dicen, no, que eso es una aparición divina, que se le metió quién sabe quién. Que se le Entonces metió un todavía yo creo que demonio, había sí, claro. mitos. No, y Exacto. todavía, Y yo todavía pienso pasa. que entonces yo digo que también los mitos también podían enredar mucho ese concepto, pero ya la rectora lo tenía como claro y decía, no, de aquí no sale, de aquí no sale, hasta que ella se fue y ahí sí me lograron sacar del Ay, colegio. cambiaron la rectora y Porque, te sacaron del colegio. Hombre. sí, me sacaron porque ya, pues, la nueva rectora no conocía mi historia y por más que fueron y se la contaron, pues no, para ella no. No, no Entonces, lo asumió, no lo pudo volver a llegar a asumir. un colegio nuevo fue muy difícil porque era Claro. volver a explicar todo, volver a contar la historia, volver a enfrentarse a otro, pero yo ya venía con un camino recorrido por la psicóloga que yo tenía de cómo afrontar este espacio. Entonces, bueno, ya hay como que
la cosa no era tan grave, ¿cierto? El colegio como que entendió, yo creo que ya estábamos como en otro proceso, ya Sí, entrando en los años 2000, entonces ya como que ya no había tanta ignorancia sobre el tema y parece que allá había habido unas dos niñas con casos en parecidos. el nuevo Entonces colegio. ya como que el nuevo Ah, colegio, súper entonces bien. ya, bueno, no era tan horrible. Y me gradué, bueno, bueno, yo dije, bueno, ¿qué quieres estudiar? Y yo dije que quería estudiar Derecho. El neurólogo de ese momento no estaba muy de acuerdo, la verdad. Dijo que no, que eso era para gente muy inteligente, Ok. que Derecho era muy complicado. Pero bueno, mi papá le dijo, ella va a estudiar lo que ella quiera y ella misma se dará cuenta si es capaz o no. Me Ok. demoré mucho tiempo, porque yo me demoré mucho tiempo haciendo la carrera de Derecho, porque me daban crisis, porque me hospitalizaban, porque habían exámenes que eran muy largos, una telemetría siempre se demoraba 5 días, entonces bueno. Y entre todo eso, pues me demoré mucho haciendo mi carrera, pero la universidad en la que yo estaba siempre me apoyó mucho. Siempre era como, bueno, no importa, dale, ¿cierto? Fue Ujú. como un apoyo muy grande. Entonces eso me ayudó pues como también a salir adelante. Claro. Hubo un momento donde sí quedé, cuando me intoxiqué con el Epamin, eso me dio en la universidad. Yo estaba en una clase y de pronto yo le digo a una compañera, me siento mal, sácame de aquí. Y yo voy bajando 2 escaleras, no alcancé, rodé por todas las escaleras, me llevé la puerta, la caneca, yo no sé cómo no, no sé qué más me llevé. Y desde ahí ya llegué a mi casa y nunca más, o sea, yo no pude volver a la universidad, yo sentía que se me paralizaban las piernas y Se seguía hasta que te no dio podía como hablar, un miedo caminaba, grandísimo. caminaba como, o sea, Claro. hipotónica, o sea, con unos... Y hasta que me llevaron a una institución y me hicieron un examen y dijeron, no, es el medicamento. Entonces ya retirar ese medicamento se implicó que yo me quedara en la casa como un mes y punta, si no es Claro. más. Yo no tenía notas en la universidad. La universidad me dijo, es que no tengo cómo calificarte. Claro, porque no había sido. Eh, no había ido, me decía, es que no tienes notas. Sin embargo, bueno, el secretario general me dijo, no, vamos a hacer esto, yo voy a hablar con los profesores para que te ayuden y puedas, Volver a pues, presentar como salir adelante. exámenes o ver qué hacías. Exacto. Y digamos que eso genera estrés, porque yo, por ejemplo, sentía que cuando estaba muy estresada, era un desencadenante para la crisis, o sea, el día que estaba muy nerviosa, el día del examen, claro, yo había estudiado, pero justo ese día me tenía que dar la crisis, justo el día del examen. Y uno ya va empezando a notar qué hace y qué no hace, ¿cierto? Claro. Ya me graduó, bueno, me voy para el exterior un año. Eso fue una cosa impresionante porque mi papá decía, Dios mío, en el exterior un año, ¿cómo Sola, va a lejos ser? de ¿Quién la la va a casa. cuidar? Lejos de la casa y Claro. no lejos allí, sino que me fui a Londres. Oh, bueno. Entonces, pues está bastante lejos. Entonces él decía, pero ¿cómo? Ya mi hermana había estado un año y dijo, no, acá ella puede. Bueno, y me fui y allá también me dieron crisis, pero yo no decía nada, ¿no? Yo soy perfecta, sino que Claro. mi mamá me miraba por la cámara y me decía como, pero estás bien, y yo sí, claro, cansada. Yo creo que ese cuento no se lo creía a ella, pero no decía nada porque estábamos muy lejos. Claro. Me dieron crisis en el bus, en el metro, bueno, en todas partes. Eh, Sin embargo, pues logré como estar ese año. Yo creo que fue un año de mucho aprendizaje porque también fue un año donde mis papás como que se desprendieron, ¿cierto? Que no fue una decisión tampoco tan fácil de No, tomar claro. porque una enfermedad como la epilepsia también genera mucha sobreprotección y yo siempre fui muy sobreprotegida. Entonces, mi mamá le preocupaba mucho eso y mi mamá yo creo que ese proceso para ella fue difícil y para mí también, pero de alguna manera fue como muy bueno porque yo aprendí entonces a vivir sola, que tenía que trabajar para poder comer, o sea, todo lo tenía que estudiar, trabajar, cuidaba Maduraste, fue niños. un curso express de maduración. En 3 meses ya No, eras una adulta. Pasaste de niña a adulta en 3 meses.
Yo hacía de todo, o sea, yo Claro. limpiaba, yo era mesera, yo cuidaba niños, bueno, de todo. Y cuando llegué a Colombia, mi mamá me dijo, cierto que ya puedes vivir sin mí, y yo totalmente. Claro, y te Ya. independizaste ya. Y ya, Perfecto. entonces, bueno, entonces yo digo que también eso para los cuidadores es muy importante, o sea, Claro. hay que hacerles un proyecto de vida a los hijos. No todos nacimos ni para ser abogados, ni para ser médicos, ni para ser ingenieros. A Mm, veces no, esas carreras no son para uno. Puede ser sí, que yo sea muy buena haciendo manillas, por decir algo, ¿cierto? Porque no todo el mundo nació para esos libros, sí. pero O es no todo el mundo esforzarte, tiene las mismas ¿cierto? capacidades, que es importante saberlo, ¿no? A veces las personas dicen la Exacto, palabra discapacidad suena feo, no, pero si uno mira la palabra dis es diferente y capacidad es capacidad, discapacidad es capacidades diferentes. Eso significa la palabra. exacto, Y uno tiene que asumirlo porque pues uno debe en la medida de su posibilidad y la posibilidad de pronto de su familiar o del ser querido que tenga las dificultades, de buscar cómo esa persona sea lo más independiente posible, ¿no? Que digamos, depende mucho del espectro, porque hay personas con discapacidades grandes, con muchas dificultades, que siempre van a necesitar a alguien que esté con ellos todo el tiempo y los ayude. Y hay personas que no las tienen y que van a necesitar lo contrario, ¿no? Que les den un empujoncito para que vuelen, para que vayan solitos. Entonces, pero sí, es importantísimo y tienes razón, hay que hacer como ese impulso, ¿no? y yo creo que los papás tienen que hacerlo ellos mismos, porque es muy difícil para ellos desprenderse y llegar a un momento de la vida donde obviamente todos vamos a faltar, pero si por lo menos tú faltas, que tu hijo tenga un proyecto de vida, porque no Claro. sabemos quién se va a ir primero, ¿cierto? Entonces, yo creo que, listo, no todos nacimos para eso, pero si yo soy bueno haciendo manillas, pues bueno, listo, apúntele a las manillas de su hijo y que eso va a ser su proyecto de vida. Entonces yo creo que eso es muy importante, que también el paciente, pero el cuidador se empodere de la condición, la entienda y lo ayude a salir adelante, porque pues protegerlo es importante, pero sobreprotegerlo no le va a ayudar. No le va a ayudar. Entonces yo creo que ahí es un acto de amor, yo pienso, cuando los papás sueltan al hijo, Sí, porque realmente eso es un acto de amor, que él llegue a valerse por sí mismo. Obviamente hay claro que sí. condiciones más difíciles, ¿cierto? Mm. Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer un proyecto de vida. Mm. ¿Y cómo es que nace la fundación en la que estás, la Fundación Renacer con Amor? Sí, bueno, yo empecé a trabajar primero en la empresa familiar como abogada, pero bueno, yo ahí como que más o menos no me da. Y empecé como a hacer cositas de derecho, pero como que no encajaba, yo sentía que ese no era mi espacio. Yo iba mucho a fundaciones y colaboraba antes de crear la fundación y yo Ujú. sentía que ese era mi espacio. Y muchas fundaciones eran creadas por abogadas y me decían, no, esto es lo mejor. Bueno, entonces ya empecé a ir a instituciones y yo buscaba grupos de apoyo, pero realmente en Colombia pues no es que haya muchos grupos de apoyo en No, no hay epilepsia, es que de muchos. hecho no los hay. De hecho, los que uno encuentra, los encuentras por Facebook o por redes O por redes sociales. sociales, sí, la Eh, mayoría. sí, una institución llegó y dijo que iban a hablar de epilepsia y que querían unos testimonios de un paciente, de un cuidador, de una amiga, ¿cierto? De un entorno. Entonces me dijeron, Carolina, ¿por qué no nos colaboras con tu testimonio como paciente? Sí, Y entonces fue donde, bueno, empezamos a hacer ese proceso, nos encontramos algunas personas, nos conocimos y empezamos a hacer un grupo de WhatsApp y nos empezamos a encontrar y a contar nuestras historias. Entonces ahí se fue como formando la idea, ¿cierto? Fue formando la idea, ya le empecé a poner como un nombre, como un logo, como quisiera que se viera, y eso pasó durante 2 años, o sea, en la informalidad, ¿cierto? Como en la sí, informalidad. Entonces hacíamos eso, invitábamos, hacíamos muchas actividades lúdicas, porque yo decía, es que esto es lo que nosotros necesitamos, estamos encerrados en la casa, necesitamos el otro espacio. Y claro. allí fue cuando nació como la idea, empecé a crear todo esto y pues hoy ya tenemos pues la Fundación Renacer con Amor, que ya tiene como unas líneas.
La misión de nosotros es educar y desmitificar la epilepsia, ¿cierto? En los pacientes, en la comunidad y en las familias, porque es increíble, pero todavía en las familias, yo conocí un caso de una niña que ni siquiera los tíos les decía, porque decían, no, dejémoslo entre nosotros tres, y yo le decía, pero ¿cómo así? Si se va a poner una primita y le da la crisis, ¿qué van a hacer? Y como que ellos no saben. Increíble, pero esas cosas pasan. Sí, es verdad, siguen pasando mucho. Uno esperaría que no, pero pasan mucho. Déjame, voy a leer un momentico que tenemos con nosotros conectados 37 personas y nos han escrito bastante por el chat, están saludándonos, dice Jorge Leal, buenas tardes, soy mamá, bueno, está con la cuenta de Jorge, pero nos escribieron que es la mamá de un niño con Landau-Kleffner, que es un síndrome epiléptico específico. Tenemos varias personas, Pajarita, Blanc, Sandra Milena, Claudia Rincón, Julie Cifuentes, Eduardo González, que nos saluda, y te mandan también saludos. Desde Cúcuta nos saluda Claudia, Luz, muchísimas gracias a todos por el saludo. Y nos van haciendo algunas preguntas. Las preguntas las vamos a contestar ahorita más adelante y empezamos. Entonces los que tengan preguntas, si quieren, vayan colocándolas en el chat y ahorita vamos a irlas contestando. Acá Camila decía que sí, que el rollo de los colegios, porque entran en pánico por falta de información, que es muy frecuente. Acá está Franci, que es la mamá de un paciente que yo conozco. Hola Franci, ¿cómo está? Y sí, tenemos acá, y ya tenemos varias preguntas. También está la mamá de Emir Felipe por aquí, ¿cómo le va? Entonces me alegra mucho que estén las personas. Yo creo que este esfuerzo que estamos haciendo contigo, Carolina, y que nosotros nos conocemos ya hace ¿cuánto? Más de un año, ¿no es cierto? Yo creo, por ahí más de un año, cuando hicimos lo de la Ruta de Salud por Florencia, en esos días, un poquito antes ya nos habíamos conocido, pues por teléfono. Sí. Y creo que este esfuerzo vale la pena, pues precisamente de que todos los que estamos interesados en mejorar las cosas, mejorar el conocimiento y quitar esos mitos, trabajemos en conjunto. Por lo que tú dices, o sea, el trabajo que hacen ustedes como pacientes es indispensable, las asociaciones de pacientes hacen una labor muy buena y gigante en este sentido y entre ustedes se pueden apoyar muchísimo. Y la idea es que nosotros también desde la parte del área de la salud unamos esfuerzos para apoyarnos y ayudarnos todos, ¿no? Entonces creo que vale mucho la pena esto. Sí, de hecho, pues nosotros como fundación, dictamos un curso de primeros auxilios en epilepsia, donde los dictamos en colegios, en universidades, en guarderías, bueno, donde tenemos espacio. ¿Por qué? Porque es que, de hecho, yo a veces voy acompañada con una fonoaudióloga porque ella trabaja todo el tema de trastornos del lenguaje, de prevención. Entonces, cuando se logran detectar desde más pequeños, digamos que desde la guardería, obviamente hay un camino, ¿cierto?, que se ahorra, ¿cierto?, todos los papás, y si se puede detectar, pues van a empezar muy fácil, o sea, va a ser más rápido, por lo menos, ¿cierto? Ya de todas formas no es lo mismo, ¿cierto?, la tecnología que hay hoy, ¿cierto?, los exámenes que se pueden hacer hoy que los que hubo hace 30, 40 años. Claro. Entonces, no es lo mismo, entonces... Ni las opciones de tratamiento son las mismas, hay más cosas afortunadamente hoy en día. Y hay más cosas, ahora está el cannabis medicinal, que preguntan mucho por él, la cirugía, ¿cierto? Entonces uno piensa en eso, como en esa sensibilización. Bueno, si yo podría detectarlo ya, ¿cierto? No es lo mismo que antes, ¿cierto? Entonces yo pienso que por ejemplo, cuando yo cuento la historia y explico los primeros auxilios, eso es muy bueno, porque es que realmente todavía vemos personas que convulsionan en la calle, en el metro, todo el mundo se vuelve histérico y no saben qué hacer con ella. Entonces yo digo, pues es muy básico los primeros auxilios, pero es que es lo primero que tenemos que pues aprender. Y es indispensable, entonces, eso debería saberlo todo el mundo, ¿no? Todo el mundo, por ejemplo, en los colegios se presenta. Yo le decía a los profesores, pero es que si ustedes por lo menos capacitan los docentes, ya ustedes tienen un terreno ganado. Claro. Ya por lo menos el docente va a saber qué hacer. Ahora, que hay un caso particular con un salón, listo, cojamos ese salón. Pero ya que sepan los docentes, ya es mucha ganancia. Claro. Ya es mucha ganancia porque ya por lo menos saben qué hacer. Y empiezan a desmitificar todo eso de que el niño no puede estudiar, pues porque eso obviamente no. Y ahora con el tema de inclusión es muy difícil
ya la tienen muy difícil los colegios, no, pues no, Sí. como le tocó a uno, que era la voluntad del rector y ya, no, ya ahora hay un tema de inclusión, de derechos, que pues ahí sí, Sí, ya y que tienen es como que complicado, o negociar, sea, es indudablemente uno no complicado. puede negar que es muy complicado para un docente tener un salón con 30, 35 niños y de ellos que 2, 3 o 4 tengan condiciones diferentes que requieren cuidados especiales o lo complica. Digamos que la epilepsia como tal no, la epilepsia en sí no es una discapacidad, ¿no es cierto? Porque pues, la epilepsia es las crisis y las convulsiones y ese problema eléctrico del cerebro, pero en algunos casos va asociado a discapacidad también motor o intelectual, pero no en todos los casos. Pero sí es difícil y los profesores también se sienten angustiados porque uno habla con ellos y ellos también dicen es que no sé bien qué hacer, no sé si lo estoy haciendo bien. Y en eso nosotros también hemos trabajado, pues lo trabajamos allá en Florencia precisamente en conjunto para la comunidad en Florencia, en Caquetá, y tenemos también nosotros un curso de primeros auxilios en epilepsia que lo tenemos ahorita gratuito en la página de nosotros, en la escuela de Ucerebrix, por si la gente lo quiere hacer. Conseguimos para poderlo dejar gratuito como 6 meses para que la gente sepa qué hacer cuando un paciente hace una crisis. Entonces, invitados a verlo. Va a ir contestando, ¿te parece si vamos revisando el chat y vemos qué preguntas tenemos? Sí, sí, Listo. sí. Acá tenemos una pregunta que es muy específica que dice que si es posible que el quepra dé con el tiempo gastritis. El quepra o levetiracetam, que este sería la marca quepra en específico, es una medicación que no suele dar gastritis, pero pues la gastritis puede presentarse no solo por los medicamentos o el hecho de tomar medicamentos en forma crónica en general, sí puede ser un factor que puede facilitarlo, pero no es un medicamento que en particular de gastritis, la verdad. Tenemos personas con síndromes especiales como el Landau-Kleffner, Lennox-Gastaut. Nos hablan de la ley 1414, que es la ley de epilepsia en Colombia, ¿no? Nos cuenta acá Sí. que él siente que es letra muerta, que no se respeta. Creo que es una herramienta que tenemos a mano y que debemos buscar la forma de utilizarla. Yo sé que no es fácil pero sería peor no tenerla. La verdad, yo creo que tenerla ya es un avance. Y yo creo que ahorita sería bueno, Caro, que nos pudieras ayudar un poquito porque a dar esos Sí, consejos porque pues, la gente está ahorita la situación está complicada, ¿no? Con la entrega de medicamentos en Colombia las cosas no están bien, hay dificultades y sí es bueno que de pronto sí. tú les des como una manito de qué cosas pueden hacer para ayudarse. O sea, la ley 1414, digamos que está allí, lo que pasa es que es muy poco conocida, tanto Ujú, por los pacientes como por el mismo gremio médico. Hay médicos que no saben que existía. es verdad. Entonces también es importante que el gremio médico se eduque, pues eduque no, o sea, que por lo menos sepan, uno no pretende que el médico sea abogado, pero sí por lo menos le diga, vea, hay una ley, ¿cierto? Pues Sí, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que como es poco conocida, entonces no tiene la fuerza que tienen otras leyes, ¿cierto? claro. Para otras condiciones de salud, porque uno sabe que, por ejemplo, una persona con cáncer, a una persona con cáncer no la echan de ningún lado, pues tiene muchos beneficios, ¿cierto? Entonces, Sí, digamos que también está en uno como paciente, como mostrarla, ¿cierto? Como hacerla conocer. Pero, por ejemplo, yo sé que ahora está complicado el tema de los medicamentos. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, los derechos de petición. Ya, por ejemplo, no se necesita un abogado para hacer ujú, un derecho de petición e incluso la tutela. Eso ya no necesita abogado. Incluso ya los mismos pacientes lo pueden hacer. Cuando uno incluso se mete a Google y uno puede buscar minuta sobre derecho de petición y te sale el derecho de petición, ¿cierto? Entonces, esa es una, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer para las asesorías? Pues uno sabe que contratar un abogado no siempre pues se puede porque hay unos costos, sí, pero hay muchos lugares donde las asesorías son gratuitas. Por ejemplo, las universidades que tienen facultades de derecho tienen obligatoriamente consultorios jurídicos, ¿sí? sí. Porque ahí es donde hacen las prácticas los estudiantes de derecho. Y allí, para los estratos, por ejemplo, 1, 2 y 3, acá en Colombia, porque no sé si haya de pronto conectada gente de otros países, ¿cierto? Estoy hablando a Ujú, nivel Colombia, esas asesorías y todo eso es gratuito,
Claro que eso no quiere decir que porque tú seas estrato 4 y 5 o 6 no puedas ir, tú puedes ir y te asesoran. Que de pronto ya se genere algo, ¿cierto? No sé si un cobro, pues ya eso es otra cosa, ¿cierto? Porque Claro. los consultorios jurídicos tienen unos reglamentos. Entonces, pues yo ya me gradué hace muchos años, no sé cómo estarán ahora, habría que ir a consultar, pero normalmente la asesoría siempre es gratuita. Ok. Entonces, ellos allá les pueden ayudar con los derechos de petición, con las tutelas, pero como les digo, ya por ley, ya no tiene que ser un abogado, ya lo podemos presentar nosotros mismos. Incluso cuando lo presenta el paciente o la mamá del paciente y lo escribe con su puño y letra, a veces sale más rápido, les paran como, o sea, es como más rápido, no sé si Pero sienten eso más cómo lo hacen, empatía por la o sea, persona. por ejemplo, una mamá siente o los familiares de un paciente ven que no logran las citas, que no logran las cosas, ¿a dónde tienen que ir y cómo hacen eso? Pues, por ejemplo, pueden hacer el derecho de petición a la EPS, ¿cierto? Entonces colocan la fecha, el asunto de derecho de petición y cuentan como la historia. Yo, como se llame, mamá de tal niño identificado con cédula o tarjeta de identidad, ¿cierto? Ujú. La EPS tal no nos entrega el medicamento y colocar muy bien el medicamento. ¿Por qué? Porque a veces a nosotros nos mandan Keppra, pero resulta que nos dan levetiracetam. Es importante también decir, si el niño ya se lo cambiaron porque el médico dice, no, definitivamente la levetiracetam no le funciona, sino que le sirve, la que le sirve la original, ¿cierto? No la Sí. genérica. Sí, digamos que Mire muy hay que bien poner los cómo dos nombres, ¿no? El de la molécula, que es levetiracetam, y a veces pone uno la marca en casos especiales en que no funciona, sino exacto, una marca el caso, específica. ¿cierto? Y colocarlo como muy bien, no se les está, no nos lo entregan desde hace, no sé, un mes, 2 meses, ¿cierto? Y ya colocar pues como la firma, ¿cierto? De esa persona, colocar los números de contacto, porque de esa EPS lo llaman a uno, un correo electrónico y presentarlo. Se supone que deben contestar entre máximo un mes, ¿cierto? 30 días. Pero si no contestan, entonces hay otro recurso que se llama, pues está la tutela, ¿cierto? Ah, no, está el desacato. Y el desacato es como ir a volver a hacer esa misma cartica y ya se lleva a los juzgados, ¿cierto? Al juzgado que le haya tocado, ¿cierto? O Y lo sea, mismo eso es hacemos como con el la derecho a tutela. petición, es directo a la EPS y ellos normalmente deben contestar, ¿no? O se puede poner, no, derecho allá donde colocan las tutelas. No sé, Ah, por ok. ejemplo, acá en Medellín, pues está la institución, habría que buscar dónde se colocan los derechos de petición de salud. Entonces hay que buscar en cada ciudad dónde coloco derechos de petición, ¿cierto? A veces la gente se va derecho con la tutela, porque el derecho de petición siempre tiene, casi nunca lo contestan. Ok. Entonces la tutela, hay lugares como por ejemplo la Personería de Medellín. Yo voy a hablar acá de Medellín, pero me imagino que en otras ciudades se llamará, no sé, Personería de Bogotá, de Cali, no sé, hay que buscar las instituciones y allá hay abogados que les ayudan a hacer la tutela incluso y les ayudan. Hay algo que se llama la Supersalud, que es un número único, incluso es gratuito, donde uno llama y se queja, vea, estoy aquí en la EPS tal y no me han entregado ese medicamento. Normalmente cuando uno pone una queja en Supersalud, pues no es como muy positivo para las EPS y ahí es donde ellos como que se agilizan, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tener a la mano el número de la Supersalud también es importante, porque pues esa es otra forma. Entonces, sería como buscar esos Como lugares esas que tenemos, herramientas. esas herramientas que tenemos a nivel legal en cada ciudad. Lo digo es porque seguramente se llamarán de pronto diferente. Y en caso de estar en otro país, ¿cierto? No sé si habrá gente conectada a otro país, también ir a buscar qué legislación protege la parte de la salud. Pues Ujú. nosotros sí tenemos una ley que es la ley 1414, pero obviamente hay muchas leyes en salud, ¿cierto? Entonces uno mirar cuáles son las que me protegen, pues en este caso, y Claro. mirar a ver dónde puedo ir, porque digamos que el tema en medicamentos es complejo y el tema legal pues también.
Ahora pues ahí estamos en vista de una reforma que no sabemos qué tanto nos va a favorecer, entonces también eso es importante que uno haga parte. Están haciendo muchas, en este momento están haciendo muchas audiencias públicas para que la gente conozca de qué se trata la reforma, ¿cierto? Yo creo que hay que ir y hay que opinar como cuidadores, como pacientes. Entonces yo pensaría que esas son como las estrategias que hay que hacer. Pues ya si de pronto tienen la capacidad económica, ¿cierto?, de contratar un abogado, pues eso es diferente. Claro. Pero digamos que yo lo estoy hablando a nivel general. Sí. Tenemos un montón de preguntas de varias cosas y muchos saludos de varios pacientes míos y familiares de pacientes. Muchas gracias porque se hayan conectado. Hay algunos que me escriben porque los vi hace tiempo y están por acá. Un gusto saludarlos. Tenemos acá preguntas, por ejemplo, de un paciente que si en Bogotá está la fundación Renacer, supongo que es sobre la Fundación Renacer, es en Medellín. Igual tú tienes redes sociales, ¿no es cierto? Y Sí. por ahí se pueden contactar con ellos. Ahorita colocamos como todos los datos de las redes sociales de la Fundación Renacer y al final lo colocamos también en la descripción para que lo tengan ustedes ahí presente, porque pues de todas formas buscamos la forma, ¿no? O sea, como decimos, ya tenemos un curso de primeros auxilios en epilepsia virtual que nos puede servir. Y buscamos opciones porque hay varias fundaciones y yo creo que todos estamos interesados en ayudar a las personas, o sea que buscamos cómo. Yo fui en Bogotá, también está la liga, creo, la liga Sí, colombiana. la Liga Colombiana contra la Entonces Epilepsia pues también, no tiene una sede física ahorita, está la Liga Central contra la Epilepsia de Teusaquillo que lleva años y siempre ha buscado la forma de ayudarle a la gente y hay varias asociaciones de pacientes acá también, entonces yo creo que podemos buscar opciones. Tengo una pregunta de Yuli Cifuentes que dice que su hijo posiblemente hizo un síndrome de 2C y luego desarrolló Lennox-Gastaut, que si la cirugía es urgente. Yuli, ¿la cirugía de epilepsia es una opción para epilepsia? No todos los pacientes son candidatos a cirugía, pero un paciente que está muy descompensado de crisis, en general sí es candidato para que se estudie para ver si se puede favorecer de una cirugía. Sería bueno que tu muchacho o tu hijo estuviera en un programa de epileptología para ver qué opciones de tratamiento tiene y si habría que estudiarlo. A veces sí son candidatos a cirugía, a veces no, pero depende mucho del caso. Desde Tocancipá, uy, tenemos un montón de cosas, se me saltó esto hasta abajo y no alcancé a ver las preguntas arriba. Bueno, también tenemos... Ah, es que está pendiente porque lo tenemos pendiente para la callosotomía, sí. Ay, de Mir Felipe, sí señora. Es precisamente una de las dificultades que tenemos ahorita, ¿no? Hay que seguir insistiendo con las diferentes herramientas posibles para agilizar los trámites por medio de las aseguradoras. Los papás de Sara, muy bien. Tenemos muchos saludos, mira tú. sí. Eh, Si la medicación podría afectar la salud dental, nos pregunta Alejandra. Depende de los medicamentos, pero la verdad es que la mayoría de fármacos antiepilépticos no dañan los dientes. Los que dañan los dientes y las encías, sobre todo, es el epamino, la fenitoína. Ese sí suele dañar mucho los dientes y las encías. La mayoría de los otros no. En los niños, de todas formas, como son jarabes, sí es recomendable que después del jarabe se cepillen bien los dientes, porque como eso tiene azúcar, si queda ahí, sí puede facilitar como daños en los dientes o molestias. Y sobre todo en niños que de pronto respiren por la boca, el hecho de no cerrar bien la boca, eso sí tiende a dañar mucho los dientes. Y se puede hablar como con el odontólogo de esto para ver si hay alguna cosa adicional que podamos hacer. Si hay alguna red de apoyo para los niños que conozcan a otros niños con epilepsia. No hay una red de apoyo clara, pero como les digo, hay varias asociaciones de pacientes. Yo creo que invito también de pronto a varios de las otras asociaciones de pacientes en Bogotá. Hay una que se llama Familias Púrpura. Hay otras asociaciones que de pronto dejen los links en los comentarios luego para que de pronto en las diferentes ciudades se pueda. Y acá hay personas también de otros países conectados, también se podría, porque Nosotros para que se tenemos busquen. nosotros tenemos tres grupos de apoyo. Tenemos uno para pacientes, otro para cuidadores y otro para personas que están fuera del país. Entonces, lo que hacemos es compartir, pues digamos que compartimos cierta información general para todos. Por ejemplo, estos live se comparten igual para que se conecten, porque igual es un aprendizaje, ¿cierto? Claro. Para los que estamos aquí en Medellín, hacemos eventos físicos.
una vez al mes, ¿cierto? Depende pues como de las posibilidades, pero también hacemos eventos virtuales para que se puedan conectar las personas que obviamente tienen esa dificultad de movimiento, porque también encontramos que hay personas que definitivamente no se pueden mover. Claro. Entonces también tratamos de hacer esos eventos que sean así lúdicos, pero que sean virtuales. Ah, súper Y bien. nosotros sí tenemos niños, ¿cierto? Pues, pero como todos, ¿cierto? Hay unos muy funcionales, pero hay otros que definitivamente no, ¿cierto? Claro. Pero pues igual estamos en Medellín, sin embargo nosotros apoyamos pues como todos los eventos que se hagan, así sea en otra ciudad. Y yo sé que en Bogotá pues está Amigos Púrpura, está Familias Jóvenes Púrpura Púrpura. y está también Meraki, que Sí. ellos manejan tema de discapacidad y entonces, pues digamos, yo creería que ya es por ciudades, ¿cierto? Sí. De acuerdo a lo que haya. Claro. Eh, No, y sí los y de invito a que pronto desde miramos, ahí, de pronto podemos en estos videos colocar como de verdad los links en comentarios de las asociaciones. Yo verifico pues que sean asociaciones de verdad, que me llamamos, preguntamos y las dejamos allí. Porque sí hay que ir y como yo creo haciendo que esos como links, ¿no? Para que la gente encuentre el apoyo que está buscando. Y yo creo que el curso de primeros auxilios es muy importante, Sí, tanto para o sea, que el mismo paciente lo vea como el cuidador. Por ejemplo, yo estoy muy juiciosa en el gimnasio y lo primero que me preguntaron es, ¿qué hago? Entonces claro. yo les llevé la guía que yo tengo, pero se lo dije, o sea, hace esto, eso, porque es que realmente hay lugares donde no somos epilepsia, pero sí tenemos que decir, o sea, porque Sí, de verdad un mareo me puede dar, un desmayo me puede dar, y yo necesito que esa persona sepa qué hacer, y ¿cierto? que te No ayuden. es etiquetarnos, ¿cierto? Porque no se trata de etiquetarnos, pero hay lugares y hay momentos donde uno dice, Dios mío, aquí tienen que saber. Y por ejemplo, yo cargo la manilla, que a mí me parece que es súper importante que todos la carguemos. Mandar a hacer esa manilla o sea, es algo de mucha ayuda, donde todos, yo creo que tanto los pacientes como el cuidador va a dar tranquilidad a la manilla, porque ahí van a estar los datos, el RH, si es alérgica a algo, un desmayo. Yo pienso que, por ejemplo, esas son otros tips que tenemos que tener para cuidarnos. Yo pienso que eso hace parte de un autocuidado, Claro. ¿cierto? Yo pensaría, y da tranquilidad. Y mira que, por ejemplo, ahora la manilla la usan mucho personas Con ya diferentes adultas, porque dicen, patologías, muchísimas. Yo no, conozco, y con diferentes cosas, por sí, sí, ejemplo, con diabetes, y dicen, no, es que un mareo me puede dar, es que, como así? Y yo me claro. puedo caer. Y que en la Entonces yo digo manilla que hay esté el cosas teléfono de que son contacto de alguien y autocuidados. diga lo que uno tiene para que le puedan ayudar, tienes razón, es una cosa súper útil. Tenemos también acá, bueno, una pregunta que le dio gastritis sin razón. La gastritis da por muchas razones, no solo los medicamentos, también puede ser por si uno está angustiado, si está muy estresado también, o por hábitos alimenticios inadecuados. ¿Cómo ven los avances con la terapia génica y qué tan factibles es que llegue a nuestro país? Pues el tiempo pasa y los niños después quedan por fuera de esos tratamientos. ¿Qué podemos hacer? Terapia génica para epilepsia se está probando en un par de enfermedades específicas de mutaciones genéticas específicas que causan epilepsias de difícil control, pero todos esos estudios aún están en fase de estudios, o sea, aún no hay un tratamiento de terapia génica que esté bien autorizado aún y que sepamos que funciona, aún está en fase de estudio. Creo que en los próximos años estamos muy esperanzados en que empiecen a salir estos resultados. Uno de los primeros posiblemente sea los de terapia génica para síndrome de Dravet, que es uno de los que está más avanzado. En Colombia en realidad tenemos acceso a muchos tratamientos de punta en el mundo. Ojalá que la cosa siga así, pero habrá que esperar a ver qué pasa. También me gustaría saber qué sucede cuando empieza a generar mareo las luces intermitentes. Bueno, hay una cosa que se llama fotosensibilidad y hay personas que tienen epilepsia y fotosensibilidad, que quiere decir que cambios rápidos de luces, esas luces que son estroboscópicas, los flashes, o algunas luces que cambian mucho y exposición muy grande a pantallas, puede causar esas crisis. Pero también, por ejemplo, personas que tenemos migraña, hay muchas personas que esas luces nos molestan o que pueden causar dolores de cabeza. O sea, la fotosensibilidad se presenta en epilepsia, pero hay personas que podemos tener fotosensibilidad por otras razones también.
La mamá de Alaya Salomé, ¿cómo está? Salud, muchas gracias por el saludo. Eh, Quisiera saber si Famisanar ya tiene convenio con el hospital. No que yo sepa, lo que estamos diciendo, la situación está complicada. Famisanar creo que está, pues, está intervenida y no sabemos en realidad qué va a pasar, ¿no? Creo que todas las personas que están en Famisanar en varias partes del país están con angustia porque en realidad este último mes no sabemos qué va a pasar porque Famisanar no está con convenios en muchos lugares, la verdad. Pensativa por implante de BNS que tiene el niño. Un BNS es un estimulador del nervio vago, es un tratamiento quirúrgico que es paliativo, quiere decir que mejora al disminuir la cantidad de crisis de epilepsia o ayuda a disminuir la cantidad de estatus epilépticos. Funciona bastante bien en varios casos y pues es una herramienta útil. Uy, se me saltan las cosas y me pierdo. No sé si tú vas leyendo de abajo para arriba, yo voy leyendo y vamos llegando al centro. Ok. Um, a ver, ¿qué más tenemos? No me han autorizado para ningún hospital la cita de epileptología. Sí, la cosa está difícil. No sabría yo qué decirles. La verdad es que uno tiene que buscar la forma, como nos decía la doctora Carolina ahorita, buscar la forma de conseguir las citas, ver opciones. Aún así, por ejemplo, como la situación está tan complicada, en el OMI, que es donde yo trabajo, en el Hospital de la Misericordia, en el OMI en Bogotá, las consultas de los especialistas las abrieron también para que las personas puedan acudir en forma particular y pusieron un precio subsidiado. No es lo mejor, pero al menos hay opciones y hay que ir buscando opciones mientras se busca por medio de las diferentes herramientas que puedan seguir sus tratamientos por las EPS. Por acá hay uno que dice, en mi médico es el doctor Walter González, me dijo que seré candidato a la implantación del estimulador del nervio vago. Quiero saber si este procedimiento trae complicaciones. Es un procedimiento de cirugía que no es intracraneana sino afuera. Todas las cirugías tienen riesgos de complicaciones, pero son bajas, en realidad son bajas y son más riesgos asociados a la anestesia general o a infección del área quirúrgica, que es básicamente acá una incisión pequeñita en el cuello y una incisión acá en esta parte donde se coloca el estimulador. Entonces realmente complicaciones son bajas, estoy hablando de menos del 2% de personas llegan a tener complicaciones en la mayoría de lugares de cirugía de epilepsia y la verdad es que es un tratamiento que si el paciente está bien escogido, les ayuda muchísimo y reduce las crisis al menos a la mitad y si uno está con estatus frecuentes ayudan a que no tengan tantos estatus. Dice, el medicamento puede generar estereotipias en el niño. No, no, en general no. Las estereotipas son movimientos repetitivos que hacen las personas que sobre todo tienden a tener alteraciones del desarrollo y esas aumentan cuando la persona está muy ansiosa, muy angustiada, como muy feliz. Hay medicamentos, algunos a veces pueden, por ejemplo, si uno es muy inquieto, un poquito ansioso, empeorar un poquito el síntoma de inquietud o ansiedad y de pronto se podría asociar. Pero generalmente las estereotipas se empeoran y sobre todo por situaciones emocionales, cambios en el ambiente y otras cosas, más que por medicamentos. Ok, nos está preguntando Haider que tenía crisis desde los 200, de los 13 años, tomó carbamazepina, creo que le funcionó, que antes le daban crisis despierto y podía avisar, pero porque ahora le dan crisis dormido. La epilepsia, cuando uno empieza a tomar medicamentos y no logra controlar del todo la epilepsia, a veces modifica las crisis. Y a veces pasa eso, se controlan a veces primero las crisis cuando uno está despierto y persisten las que son en sueño. Es habitual por la forma en que funciona el cerebro. No es malo en el sentido de que al menos las que están en vigilia se disminuyen, pero lo que quiere decir es que no está siendo controlado del todo la epilepsia con la medicación. Ayudó, pero falta un poquito más y hay que ver si se puede mejorar más con otra medicación o algo más. Por acá hay alguien que dice, doctora Guío, soy la mamá de Santiago Bolívar, ¿cómo hacer para que los profesores no le tengan miedo y traten diferente a los niños con el diagnóstico de epilepsia? Yo pensaría que, por ejemplo, todos los papás que en este momento están hablando, porque no es el primer comentario que veo de los colegios, sería muy interesante como mirar si se puede hacer algo allá, o sea, que el mismo papá diga, venga,
estoy en una fundación, dictan la charla de primeros auxilios. Yo incluso estuve en Cartagena en el Colombo Alemán, que es un colegio, y allá estaban preocupados. Entonces, y ahora estoy tocando las puertas, porque es muy importante cuando también ven que el papá dice, bueno, es que yo ya encontré una fundación que les dicta la charla, venga, edúquese para que esto no, porque es que Sí, ya con la, digamos como entre comillas, con la solución en la mano, pues el colegio tampoco se puede oponer a eso. Entonces sería muy interesante esa persona por lo menos que habla de decir, vea, yo encontré esto, me gustaría, ¿cierto?, que ustedes se educaran o yo, ¿cierto?, hacer la charla, sea claro, virtual o física, porque es que no le pueden invadir, porque eso es el derecho a la educación, porque ahí sí, ya nos estamos metiendo con varios derechos, y uno de ellos es el derecho a la educación. Entonces yo pensaría que los papás que están como con estas dificultades en los colegios, pueden, si quieren, que me llamen o miramos a ver, porque no sé de qué ciudad me estarán hablando, y hacer esa capacitación, sea física o virtual, porque la verdad es que los colegios están obligados a capacitarse, uno, y dos, ya ahora por el tema de inclusión no lo pueden sacar, ni tratar diferente o como o tenerle miedo. Yo pensaría que los papás que tienen o que están comentando el tema de la educación y de los primeros auxilios en los colegios, esa sería una solución. Bueno, vea, hay una fundación o hay varias fundaciones, los educan, venga, o sea, sí, pensaría yo que el sí. mismo papá tiene la herramienta en sus manos. Sí, y de esas herramientas, ahorita también de pronto al final, cuando ya terminemos el en vivo y YouTube lo procese, en la descripción del video voy a tratar de dejarles los links, por ejemplo, al curso gratuito de primeros auxilios en epilepsia, para que ustedes se puedan inscribir y que les puedan llevar a los colegios, como mire, tenemos este curso. Y vamos a hacer varios eventos, por ejemplo, en octubre este año vamos a hacer un evento que se llama Detecte, y en detecte.co, que es una página que tenemos, hay unas guías, por ejemplo, de detección temprana de trastornos del desarrollo y de epilepsia en niños, y hay unas guías para docentes también para mejorar las cosas como de inclusión. Entonces, todas esas herramientas se las dejamos ahí, se las invito para que se los lleven y hablemos con ellos porque se van a ver, este año nosotros tenemos la intención y vamos a tratar de meter en esa idea también a Carolina y a otras personas más que Yo conocemos creo que, para hacer esos procesos educativos. y yo creo que también es importante como buscar como capacitaciones o qué hay o qué está haciendo la ciudad o el Ujú. país y meterse a todo ese tipo de capacitaciones que sean virtuales o que sean físicas, que vayan los papás y que lleven a los niños. Sí, Porque es que realmente el tema fue que, por ejemplo, en Medellín, ¿qué pasó? La alcaldía de Medellín ya está capacitando y sacó un brochure, por decirlo así, de epilepsia. ¿Por qué? Porque ya es obligatorio que se capaciten en epilepsia, porque la epilepsia, la OMS la agregó dentro de las enfermedades mentales, no porque sea una sí, enfermedad mental, sino porque está dentro del cerebro, ¿cierto? Entonces, sí, entonces la logró como meter, eso es importante, porque pues no es que la epilepsia sea una enfermedad mental, pero sí es importante que la hayan agregado porque la gente no la conoce. Y sí, aquí en Medellín ya la alcaldía, pues cogió a varios neurólogos que crearon la cartilla. Entonces yo pensaría que también se pueden pegar de ese lado. Venga, es que ya la OMS, o sea, hay que capacitar. Entonces yo creo que sí hay recursos. Lo que pasa es que hay que de pronto buscarlos y saber cómo meternos para que no haya pues como este tipo de cosas. claro, Y obviamente capacitarse. Yo pienso que el papá hay que capacitarlo y el niño también, porque sí. pues es de los dos, ¿no? Mm. Y además así se va capacitando a todo el mundo, a los colegios, y entre más personas vaya uno enseñándole, más se va difundiendo. Me preguntan acá, por ejemplo, bueno, José nos cuenta que tiene epilepsia desde los 8 años, ya es adulto, que fue candidato 2 veces a cirugía de epilepsia. Sí, la cirugía de epilepsia a veces se hace más de una vez y lo que busca la cirugía de epilepsia en muy poquitos casos es curar la epilepsia, pero en la mayoría de los casos lo que busca es mejorar la condición de la persona disminuyendo cantidad de crisis o disminuyendo un tipo de crisis que sean muy agresivas o las caídas. Y más abajito, entonces alguien me cuenta ahí, por ejemplo, que, bueno, Heider dice que ahora le dan más crisis. Si estás empeorando, Heider, con el medicamento actual, toca ir al médico y revisar si te lo modifican porque de pronto no está funcionando bien.
que le realizaron una cirugía y que no fue efectiva y que le aumentaron las crisis. Sí, Sandra, a veces pasa esto, habría que revisar también, porque como digo, las cirugías muchas veces son para disminuir o tratar de mejorar las crisis, no siempre funciona, o a veces funciona por un tiempo y la epilepsia a veces puede empeorar, no es fácil y hay que seguir como buscando opciones. Con los profesores, sí. Ay, me saltó esto, pero bueno, creo que hemos ido contestando la mayoría, porque además ya me está saliendo acá el letrerito que ya vamos a completar la hora. El tiempo se pasa rápido. Volando. Sí. Acá está preguntando Robinson que por qué cuando tienen el ataque no siente nada y pierden la memoria y no se acuerda de nada. Es una cosa muy frecuente porque en la epilepsia solamente algunas crisis que llamamos focales, que empiezan en un pedacito del cerebro y luego se extienden, la persona que tiene la crisis alcanza a avisar o se da cuenta. Y a veces solo del principio y luego ya no recuerda la crisis. Es una cosa importante por la que yo creo lo que decía Carolina, que la persona con epilepsia también tiene que hacer el curso, porque muchos no saben de qué les hablan cuando les dice que hizo una convulsión, porque uno no se acuerda. Es importante y también es importante porque uno entienda también por qué la gente se angustia mucho, porque no ver a una persona convulsionar no siempre es fácil. Entonces creo que sí es bueno y es habitual que en las crisis uno no recuerde lo que pasa. Que si esas charlas se pueden hacer por medio de las alcaldías y conseguimos el salón. Sí, la idea es que nosotros les dejamos ahí las redes y también en los canales en YouTube de Ducerebrix y esto, déjenos mensajes porque nosotros sí tenemos la intención de poder hacer varias campañas y cosas educativas en diferentes lugares, o sea virtuales o esto, estamos abiertos como a ver opciones y uno puede colaborar de pronto con colegios o con instituciones o esto para ayudar a encontrar esos convenios para hacer las charlas de entrenamiento, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros vamos mucho a guarderías, ¿cierto? Y a los colegios pues que muchas veces o nos contactan o los papás mismos hacen el enlace. Con las alcaldías yo creería que sí, pero pues hay que hacer un proceso con ellas, sí, ¿cierto? Porque de todas formas eso es algo público, entonces eso... no siempre es tan fácil ahí, ¿no? Es un poquito más complejo que con lo privado, sí. Pero por ejemplo hacerlo en colegios privados, por ejemplo, es más fácil, ¿cierto? Es más fácil y más cuando es el papá el que abre la puerta. Entonces ustedes como papás, digamos que tienen ahí pues fuerte, o sea, la gabela que les pueden dar para uno ir y hacer esas charlas. Entonces yo creería que sí se puede. Sí, sí, porque lo está preguntando de bajito lo mismo, que si se puede lograr hacer charlas en los colegios, sí, o sea, déjenos en los comentarios, sí, luego, no los de acá del chat en vivo, sino los comentarios luego, ya que salen en el canal de YouTube abajo, de pronto con esas preguntitas, buscamos, yo creo que podemos dejar de pronto ahí, Carolina, un correo de ustedes y el correo de nosotros, sí, como para que veamos si, dependiendo de en qué ciudad están y eso, cómo podemos tratar de ayudar. Y como les decía, nosotros vamos a hacer un evento grande que se llama Detecte en octubre, en el que vamos a dejar abierto para que muchos profesores y muchos colegios puedan ir al entrenamiento. Eso lo estamos programando para hacerlo en octubre. Entonces lo que necesitaríamos es la ayuda de ustedes para que ustedes nos ayuden a ir a hablar con los rectores de los colegios y demás y decirle, mire, hay un entrenamiento que se va a hacer en octubre, nos mandan los datos al correo de Ducerebrix que los vamos a dejar ahí y miramos cómo podemos hacer para darles inscripciones gratuitas a esos profesores de esos colegios para que ellos puedan hacer el entrenamiento. Sí, y ya pues si están en otras ciudades, pues ya también habría que mirar cómo se haría, ¿cierto? Porque sí, en caso de que sea, pues se puede hacer también virtual. Pues eso también, pues también hay que mirarlo. Ahí yo estoy colocando pues el correo, el teléfono, cómo nos encuentran en Facebook y cómo nos encuentran en Instagram. Y ya cuando nos contacten, pues hay unos grupos de apoyo ya internos en WhatsApp donde pues ya pueden participar. Nosotros, por ejemplo, este jueves vamos a tener un programa muy interesante que lo vamos a hacer con un neuropsicólogo, que vamos a hablar sobre memoria y epilepsia, porque el tema de la memoria es una pregunta repetitiva. Muy frecuente. Y sí, es muy frecuente, entonces pues es interesante para que se conecten. Porque
vamos a hablar pues cómo afecta, ¿cierto? De pronto la afectación de todo, de la epilepsia, ¿cierto? De las convulsiones en la memoria. Que obviamente sí es, lo que pasa es que de pronto no para todo el mundo es igual, Correcto. ¿cierto? No son las mismas crisis. Y por ejemplo, el tema de la pensión era algo que yo quería tocar. Hay personas que se han pensionado, pues ya porque tienen una crisis, una epilepsia muy fuerte, que digamos que son las que son refractarias. De todas formas, si ya hay unos casos muy extremos, yo creo que o sea, se podría considerar una pensión por discapacidad. Pues ya uno lo habla es en términos de personas que de verdad, ¿cierto? Ya digan, no, es que calidad de vida no tiene, entonces hay que mirarla. Yo pensaría que hay papás que deberían como también optar en eso. Sí salen las pensiones, en la fundación han salido, y yo creería que también eso se necesitaría pues ya sí una asesoría por un abogado pues en pensiones, porque uno maneja la generalidad, pero el que se concentra en eso es eso. De hecho, en la fundación tenemos un abogado que nos ayuda como con ese tema, donde él dice si hay posibilidad o no hay posibilidad, o necesita esto o requiere esto. ¿Por qué? Porque ya hay casos extremos y donde yo creo que los papás tienen que empezar a velar y a proteger a su hijo o a su adolescente, ¿cierto? Claro. Entonces también hay que empezar a mirar que esa parte patrimonial es importante, ¿cierto? Ir colocando a esa persona a cotizar una pensión es importante. Entonces cada caso es particular, pero yo pienso que son cosas que hay que mirar. Correcto. Hasta acá alcanzamos a contestar hoy, que ya llevamos 1 horita y 5 minuticos, ya me están haciendo aquí caras. Entonces, fue un gusto, Carolina, siempre es un gusto hablar contigo y que podamos hacer este tipo de cosas educativas, me parece súper útil. Gracias por estar acá. Y los invitamos porque vamos a hacer otras cosas. Quedamos comprometidos con Carolina que vamos a hacer otro live que lo sacaremos por el canal de ella o por el Facebook de ella, ya les estaremos informando por redes. Como para darle un poquito de continuidad a esto, en Ucerebrix tenemos también pues agendado un YouTube Live en el que va a estar la doctora María Elvira Herrera, que es psiquiatra infantil, más encaminado como a esas comorbilidades de la epilepsia y demás, el 23 o 24 de marzo del próximo mes, cerca del Día Púrpura. Y muchas de las preguntas que no alcanzamos a contestar, que nos quedaron algunas que no alcanzamos a contestar, me comprometo a que las vamos a revisar y arrancamos el siguiente live contestándoselas. ¿Listo? Para que podamos ayudarnos. Muchísimas gracias, es un gusto ver que se conectó gente y que podemos generar estos espacios. Gracias por la invitación y bueno, a todos muchas gracias por el espacio. Bueno, hasta luego, nos vemos. Acuérdense de darle like, porque si no YouTube no nos recomienda los videos. Y compartir. Y que suscriban, y los esperamos también en nuestros canales, porque como dijo la doctora Carolina, ya les vamos a colocar los canales tanto de Instagram, Facebook y demás de la asociación y los de Ucerebrix. Y para que están preguntando por esto, les dejamos lo del correo de Ucerebrix para ver los que tengan colegios en donde ustedes crean que podemos inscribirlos en las capacitaciones que vamos a hacer este año. Empecemos a hablar con los rectores y demás, y empiecen a mandarnos datos por el correo y vemos cómo podemos ayudar con eso. Hasta luego.